Hola, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la clase del otro día. Estábamos con el tema 3, conceptos básicos de estructuras, y de hecho ahora habíamos visto ya los apartados 3.1, 3.2 y 3.3. Habíamos acabado en acciones y combinación de acciones. Vamos a pasar ahora al apartado 3.4 sobre acciones y ya más en concreto los valores de cálculo que vamos a adoptar para las diferentes acciones que utilizaremos a lo largo del curso. Recordar que esto es una versión un poco resumida de lo que gente que trabaja en ingeniería estructural realmente utiliza. Podéis ver el vídeo del profesor Carlos Rivas para tener más información. Entonces pasamos a la diapositiva donde estábamos, aquí en acciones, y podéis ver que tenemos diferentes normativas de acciones, es decir, están regladas qué acciones tenemos que tener en función de las circunstancias del proyecto. Nosotros en esta asignatura pues utilizaremos el primero que veis, que es el documento básico Seguridad Estructural Acciones en la edificación del Código Técnico, que incluye no solo edificación residencial, sino diferentes tipos de edificación y entre ellos edificación industrial. No llegaremos al nivel de cálculo sísmico, pero hay una normativa propia para determinación de acciones en el caso de cálculo sísmico, como podéis ver, la norma de construcción sismo resistente para edificación. También hay otras normas, pues para puentes de carretera, para sismo en puentes de carretera o para puentes de ferrocarril. Evidentemente se van más allá del marco de esta asignatura, pero está bien conocer que al final, cuando uno necesita determinar acciones, lo que tiene que hacer es ir a ver la normativa correspondiente. Y vamos a pasar ya directamente al PowerPoint y seguimos, primero de todo, con acciones permanentes. Bueno, pues como podéis ver, ¿cuáles son las acciones permanentes? Pues son todas aquellas que van a estar todo el tiempo encima de nuestra estructura. Por ejemplo, el peso propio de la estructura es claramente una acción permanente. Pues, por ejemplo, la fachada de un edificio es una acción permanente de gran importancia porque fijaros que, por ejemplo, aquí es una fachada de doble hoja, pues evidentemente tiene un peso que no podemos descartar. También el pavimento o el falso techo, como podéis ver aquí, las instalaciones, o si formamos pendientes y hacemos una cubierta aislada de diferentes formas, pues también todo lo que gravita de forma permanente en nuestra estructura lo vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cómo? Bueno, pues podéis ver en el anejo C del Código Técnico en el documento básico Seguridad Estructural Acciones, pues hay pesos de diferentes materiales y elementos de construcción, como podéis ver, por ejemplo, en esta tabla, ¿de acuerdo? Cuando hay que ir a buscar, pues se encuentra. Son los elementos que os he comentado antes, os he dicho más importantes. También, por ejemplo, entrarían dentro de cargas permanentes a los tabiques ordinarios, las divisiones interiores. Las fachadas os lo había remarcado antes porque las fachadas son de gran importancia, pero también los tabiques ordinarios. Lo que sucede es que es común que en obras de reforma se cambie de sitio los tabiques, con lo cual una forma que se tiene en cuenta en el cálculo, normalmente una forma muy simplificada, es suponer que esos tabiques ordinarios pues son del orden de 1 kilo, pesan del orden de, en el forjado, 1 kilonewton metro cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, 100 kilos metro cuadrado, lo ponemos en toda la superficie en toda la planta de nuestro edificio y suponemos que con esta carga podemos ir colocando tabiques de diferentes formas. A veces hay gente que considera 125 o 100, pero bueno, este sería el orden de magnitud. Las acciones variables pues las podemos clasificar de forma rápida en cuatro tipos. Las sobrecarga de uso son todo aquello que gravita sobre el edificio
para el uso normal del mismo. ¿De acuerdo? Antes hemos visto lo que era cargas permanentes, se considera que las personas, el mobiliario, diferentes enseres, maquinaria que no sea fija, vehículos o acumulación de personas o mobiliario concentrado en un almacén, todo esto sería sobrecarga de uso. Veremos a continuación una tabla y en esta tabla no se consideran las situaciones de uso industrial, almacenes o bibliotecas, que requerirán un estudio específico. ¿De acuerdo? Porque van a tener cargas, sobrecargas de uso mucho mayores que las de la tabla que veremos del código técnico. También es una acción variable el viento y hablaremos de presión del viento para edificios ordinarios como una carga estática. Para edificios muy esbeltos, pues el viento, o para un puente, el viento, si es muy esbelto, pues va a ser una acción dinámica y no tiene ninguna relación prácticamente con lo que os explicaré un poquito más tarde. Luego también tenemos las acciones térmicas debidas a las variaciones de temperatura, especialmente estacionales entre verano e invierno. Y lo que nos dice el código técnico es que en edificios habituales pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación, de forma que no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud. De todas formas, estos 40 metros, lo vemos en otra diapositiva, hay que tomarlo para edificios habituales para no tener en cuenta el cálculo. Para una nave industrial se puede ir perfectamente a una nave industrial de estructura de acero a longitudes de naves industriales del entorno de 100 metros sin ningún problema. Y luego también, pues evidentemente, la nieve es muy importante en cubiertas y es fundamental en el caso de cubiertas ligeras de naves industriales. En ese caso es importantísimo porque el peso de la nieve puede ser muy superior al peso de la propia cubierta. Por lo tanto, no lo podemos para nada olvidar. Esta es la tabla que os comentaba del código técnico sobre acciones sobrecargas de uso para diferentes casos. Por ejemplo, para edificios, zona residencial, para viviendas, ponemos una carga de 2 kN metro cuadrado, 200 kilos metro cuadrado. Eso sería la sobrecarga, pues en principio de cálculo, siempre entendiendo que es un valor característico que pondríamos para calcular pues, nuestra casa. ¿De acuerdo? Para trasteros, como vamos a acumular más trastos, pues 300 kilos metro cuadrado, 3 kilonewtons metro cuadrado. Para zonas administrativas, pues va a depender, para administrativos sería 2, pero para zonas de acceso al público, pues dependerá de cómo sea el acceso al público. Si tenemos mesas y sillas, como podría ser un restaurante, pues sería 3 kilonewtons metro cuadrado. Con asientos fijos, por ejemplo, una sala de actos, pues iríamos a 4 kilonewtons metro cuadrado. Y pues si las personas se pueden mover y se pueden haber aglomeraciones de personas, iríamos a una sobrecarga de 5 kilonewtons metro cuadrado. Para zonas comerciales, también la sobrecarga sería 5 kilonewtons metro cuadrado. Para parkings, pues iríamos a una carga de 2, ¿de acuerdo? 200 kilómetros cuadrados. Es decir, fíjense que pesan más la sobrecarga de personas, de una aglomeración de personas, que la sobrecarga de un aparcamiento. Y para cubiertas es muy importante, si son cubiertas solo accesible privadamente, sería 1 kilonewton metro cuadrado. Si es una terraza en la que se puede acceder desde un comedor, por ejemplo, pues sería la carga que vamos a poner en ese comedor. O si es un edificio público que puede haber aglomeraciones, pues si es 5 y allí hay una terraza, la sobrecarga cogeríamos la misma que hay en el espacio continuo. Pero aquí el que es muy importante es que en cubiertas accesibles solo para conservación, en el caso de cubiertas ligeras sobre correas, iríamos a una sobrecarga de 0,4, es decir, 0,4 kilonewtons metro cuadrado, es decir, 40 kilos metro cuadrado. Fijaos que es una sobrecarga muy bajita porque una cubierta ligera de una chapa de un panel sándwich, pues realmente pesa muy poco la cubierta y no vamos a poner una sobrecarga excesiva de mantenimiento si solo es accesible para conservación. Si tiene más pendiente,
inclinación superior a 40 grados, que no sería lo común aquí, por ejemplo, en Mallorca o en sitios que no haya mucha nieve, en naves industriales no es lo habitual. Y si la cubierta es inferior a 20 grados, en general pondríamos 1 en una cubierta que no sea ligera, una cubierta de placas alveolares en la que no haya aparcamiento, por ejemplo, pues pondríamos este valor. También una carga concentrada, pero bueno, en general esta carga concentrada tiene poco efecto en el comportamiento global de la estructura, que es donde nos vamos a centrar en esta asignatura, y por lo tanto no lo voy a comentar. Esta tabla del código técnico tiene detrás toda una serie de información importante que os recomiendo que os leáis de la normativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para balcones volados, esto es muy importante, cuando tenemos un voladizo es una estructura isostática que si falla en arranque, un voladizo pues caería. Entonces, dice que se calcularán, un balcón volado, perdón, aquí se calculará con la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN metro. ¿De acuerdo? En todos los bordes del balcón volado vamos a poner una carga de 200 kilos cada metro, que vienen a ser 2 personas mirando del balcón pues, a la calle. Hay fuegos artificiales, nos ponemos todos a ver los fuegos artificiales en el límite del balcón. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener no solo la sobrecarga que puede tener todo el balcón, sino tener en cuenta que va a haber una concentración de sobrecarga de uso en el contorno exterior. ¿De acuerdo? A veces hablaremos en otras asignaturas, sobre todo hablamos de alternancia de carga, de poner la sobrecarga en un vano sí, un vano no, en 2 vanos sí, haciendo alternancia para buscar el peor efecto posible de la sobrecarga, pero en general, excepto en estructuras singulares, nos dice el código técnico que no es necesario. Y además las sobrecargas, estas que os he puesto son las generales, pero para dimensionar algunos elementos se podrán reducir en función del área tributaria. Si tenemos muchas áreas tributarias o muchos pisos, en el caso de pilares, la sobrecarga de uso se puede reducir, pero es una reducción que implementan los softwares de cálculo, nosotros para el cálculo manual no la vamos a utilizar. Y pasamos a la acción, a la carga variable del viento. El viento, todos tenemos muy claro que si el viento viene de aquí, pues va a ser una presión para la cara que tenemos aquí detrás, pero no nos tenemos que olvidar que también será una succión para la otra cara, es decir, un viento que venga en esta dirección va a hacer una presión en la cara que aquí nos queda oculta y una succión en este paramento de aquí. Esta succión puede ser muy importante, puede ser de orden de magnitud igual que la presión, y a veces las fachadas son muy sensibles a esta succión, porque si no está bien arriostrada, no está bien sujeta la fachada con la estructura principal, atracción podría desprenderse. Entonces es importante tener en cuenta los dos efectos del viento, de la presión y la succión, y además el viento pues, va a tener un poco un perfil en altura, un poco de este tipo de aquí, convergiendo, pero el justo en contacto con el suelo, pues por la condición de contorno que tenemos en el suelo, pues el viento tiende a 0, pero con altura va creciendo en intensidad. Aquí puedes ver una fotografía, un recorte de prensa de lo que puede llegar a significar el viento en el caso de edificios industriales con cubiertas ligeras. Eso es un recorte de prensa del 4 de octubre de 2007 en el polígono de Can Valero, en Palma, y podéis ver cómo quedaron las cubiertas de algunos edificios y, por ejemplo, incluso aquí los cerramientos laterales, la fachada, que en este caso era de chapa grecada. Fue una tormenta excepcional, de una magnitud excepcional, y de hecho llegó a pasar por aquí probablemente un pequeño tornado, un cap de Filot, que decimos aquí, es un pequeño tornado que viene del mar, y produjo daños muy cuantiosos en el polígono industrial. Cuantiosos ya no solo por la necesidad de reponerlo y los daños producidos de trozos de cubierta al caer, sino por luego la pérdida de actividad, que evidentemente es fundamental en una industria, de no parar la actividad. Nosotros, en el cálculo de un edificio industrial, de una estructura, simplificamos mucho la acción del viento y de hecho se considera
como una carga estática, en general, perpendicular a la superficie en cada punto expuesto, y es una presión estática que es el producto de tres valores: una presión dinámica del viento, un coeficiente de exposición y un coeficiente eólico o de presión. Este de aquí va a depender de la forma y orientación de la superficie. Ahora veremos qué son estos tres coeficientes, y luego lo que está claro es que el viento lo tenemos que tener en cuenta en todas las direcciones. Normalmente bastará considerar dos direcciones sensiblemente ortogonales, normalmente la longitud, o sea, en el lado longitudinal de la nave y en la dirección perpendicular, y en los dos sentidos, independientemente de que tengamos edificios medianeros, porque aunque tengamos un edificio medianero que esa dirección nos podría quitar el viento, estamos entre medianeras, un día pueden demoler el edificio medianero y los edificios de los lados y quedarse solo nuestro edificio desnudo, de pie en medio, con lo cual el viento lo tendremos siempre en cuenta y en los dos sentidos. Estos coeficientes que os he hablado, pues vamos a ver, uno, la presión dinámica del viento, vendría a ser pues, la fuerza que hace el viento en nuestra estructura. Va a depender de la zona en la que estemos, en el caso del código técnico, pues viene un mapa del territorio español con las diferentes presiones, y de forma simplificada se puede tomar 0,5 kN metro cuadrado, es decir que el viento provoca una presión dinámica del orden de 50 kilos en cada metro cuadrado de nuestra estructura. En función del emplazamiento geográfico de la obra lo podremos modificar ligeramente. Luego tenemos el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. Cuanto más altos estemos, más viento vamos a tener, cuanto más abajo, menos. Y también tiene en cuenta la aspereza. Va a tener en cuenta si estamos en medio de un bosque, si estamos en medio de una ciudad, en estos casos tendremos pues, menos viento, que si estamos en el frente marítimo o estamos en una zona sin árboles, en una llanura, entonces en esos casos podremos tener más viento. Aquí nos dicen a qué apartado tenemos que ir del código técnico, pero nos dice que en edificios urbanos de hasta 8 plantas, de forma simplificada se puede tomar 2. Fijaros que la normativa lo que intenta hacer es, bueno, si uno no quiere afinar mucho el cálculo, lo tiene muy sencillo, basta que multiplique 0,5 por 2 de momento y tenemos 1 kN metro cuadrado, 100 kilos metro cuadrado de carga del viento se tienen que entender como característica. Y estos valores vamos a mirar donde nos dicen y los podremos refinar un poco y en general bajar, o si es un edificio muy alto pues podemos subirlo. Y luego tenemos el coeficiente eólico o de presión, que depende de la forma de nuestra estructura. No es trivial calcular el coeficiente eólico o de presión, pero se puede calcular, no es que sea tampoco excesivamente difícil. Entonces, como podéis ver en esta diapositiva, pues para edificios de pisos vamos a empezar. Fijaros, para edificios de piso lo que nos dice es que va a depender, si os fijáis, vamos a tener una presión y una succión. ¿Esto qué significa? Pues si tenemos una estructura, vamos a suponer una muy sencillita, una determinada estructura, por ejemplo, esta de aquí, y consideramos el viento, pues en este caso que viene de izquierda a derecha, vamos a considerar un viento que va en esta dirección, entonces tendríamos que tener en cuenta una presión, que será en esta fachada. Aquí va a depender del coeficiente de presión, y en el otro lado tendremos una succión. Aquí una succión. La succión viene en esta tabla con signo negativo, ¿de acuerdo? Y para efecto global de la estructura podremos sumarlos los dos y ponernos a un lado. Para efecto global de la estructura va a ser lo mismo, pero para efectos locales, por ejemplo, de cómo arriostrar la fachada, pues sí que depende, ¿de acuerdo? Volvemos al PowerPoint y, como podéis ver, ¿cuánto vale el coeficiente de presión?
Pues fíjense que el coeficiente de presión, no lo he comentado, perdonad, fijaros que depende de la esbeltez en el plano paralelo al viento. Esbeltez en el plano paralelo al viento. Esta esbeltez en el plano paralelo al viento, pues si tenemos el viento en esta dirección, habrá que hacerlo en el sentido contrario también, ¿de acuerdo? Habrá que hacer los dos sentidos y luego habrá que coger la estructura en esta dirección y también en los dos sentidos. Pero para esta dirección del viento vamos a considerar pues, que esto de aquí, por ejemplo, le llamamos B y la altura del edificio le llamamos H. Por lo tanto, la esbeltez en función del plano del viento será el valor de H partido por B, ¿de acuerdo? H partido por B. Entonces, volviendo aquí al PowerPoint, podéis ver que tenemos diferentes, en función de H partido por B, pues por ejemplo, si fuera 1, podéis verlo aquí, si fuera H partido por B igual a 1, el coeficiente eólico de presión vale 0,8 y el coeficiente eólico de succión vale menos 0,5. Menos significa que es succión, tiene la dirección que tenía que dibujaba en la diapositiva. Y fijaos que al final este coeficiente, si lo sumamos, pues aquí en este caso sería 1,2. Podéis ver que en función de la esbeltez, de H partido por B, para edificios muy pocos esbeltos, pues la presión es mucho mayor que la succión, pero después tiende a igualarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues habrá que ponerlo, habrá que meterlo en nuestro programa, o habrá que utilizar un programa que tenga en cuenta de forma correcta la presión y la succión. Para naves industriales, el cálculo es un poquito más farragoso y habrá que tener en cuenta que no solo tendremos una presión externa, sino que tendremos también una presión interior o una succión interior en función de si tenemos huecos. En una nave industrial, cuando se hace mucho viento, conviene cerrar la puerta, el portal, ¿de acuerdo? Hay que bajar la puerta de la nave industrial y hay que cerrar ventanas cuando hay mucho viento, ya que así evitaremos que se sumen a las presiones exteriores o las succiones exteriores con la presión o succión interior. Aquí, por ejemplo, podéis ver en esta dirección tenemos aquí este sentido del viento y aquí tenemos huecos a barlovento, ¿de acuerdo? Barlovento es por donde viene el viento, ¿de acuerdo? Por donde viene el viento tenemos huecos. Entonces, el viento, si no hemos cerrado, y hay que prever en el cálculo que algún día lo dejaremos abiertos, pero en la operación diaria, si hace viento, hay que cerrar, se va a generar presión. Entonces, dentro habrá una sobrepresión que tenderá a, como podéis ver, a empujar hacia afuera tanto fachadas como cubierta y luego, pues en este lado, como el viento viene de aquí, tenemos una presión y en este lado una succión. ¿Qué riesgo tenemos? Tenemos el riesgo que aquí se nos vaya volando esta cubierta si es muy ligera o aquí si tenemos un cierre, por ejemplo, de chapa recada, también la suma de esta presión interior con esta succión podría producir que se fuera. Para este tipo de edificios hay viento que hay que tener en cuenta en el cálculo, pero difícilmente va a producir un colapso de estructura principal para una nave industrial, excepto casos muy extremos, pero sí que para la cubierta o la fachada es importantísimo tenerlo en cuenta. En cambio, si los huecos, como podéis ver aquí, están a sotavento, es decir, el viento viene en este sentido de izquierda a derecha y aquí tenemos el hueco, entonces se genera una succión interior que se va a sumar, pues aquí esta presión con esta succión se suma y en este caso tiende a ir hacia adentro. Entonces aquí estamos cargando las correas mucho, las correas de cubierta, las correas de fachada, bueno, es más, o tiende a pasar más en este caso que no estén bien sujetas hacia arriba, ¿de acuerdo? Y se nos vayan volando en el caso anterior. Y luego pues podéis ver en otro lado. Entonces estos coeficientes pues, van a depender también de la esbeltez, como hemos visto ya antes, del área de huecos y tendremos pues presiones o succiones. Signo negativo significa succión. No vamos a ver
Aquí la aplicación directa es ponerse con paciencia y sobre todo tener en cuenta, tenía un profesor que insistía mucho y me gusta repetirlo, que a veces las normativas, pues uno está buscando el valor exacto que tiene que poner de una variable y pues tiene alguna duda. Él siempre nos decía, lo grave de una acción es olvidársela. Si nos acordamos de ella y ponemos un 20% más, un 20% menos, no se nos caerá la estructura. Pero si nos olvidamos de ella y para esa estructura esa acción era relevante, por ejemplo, la nieve en una cubierta ligera, entonces sí que podemos tener problemas graves. Lo mismo con el viento. Ponemos un 10% más, un 10% menos, no un 20%, un 30%, la estructura principal no va a sufrir. Pero si nos lo olvidamos, podríamos tener problemas. Y pasamos a la nieve. La nieve yo creo que todos la tenemos muy, muy reciente porque hemos visto Filomena hace poco en Madrid y en la península ibérica en general y vimos pues muchas, por ejemplo, estructuras, esta es de Filomena creo yo, de un periódico, colapsadas, ¿de acuerdo? Cubiertas ligeras. Si hubiesen tenido en cuenta la normativa, ¿hubiesen colapsado? Pues probablemente no. Ahora veremos cuál es la sobrecarga que hay que tener en cuenta en Madrid y por ahí estaríamos. ¿De acuerdo? Si, pues, fijaos, podemos tener espesores importantes en la nieve y según cómo en países que están acostumbrados, pues saben cómo retirarla. Y luego también pues hay que evitar, aquí el problema no sería tanto la sobrecarga, sino que aquí un témpano de estos se cae y puede dañar a alguien bastante. ¿Cuál es el valor de la carga de nieve que nos dice el código técnico? Bueno, para cubiertas planas de edificios ordinarios no sería una nave industrial con una cubierta ligera, sería un bloque de pisos o una cubierta con una placa alveolar que encima podemos tener tráfico. Nos dicen que si estamos en una altitud inferior a 1000 metros es suficiente considerar una carga de nieve de 100 kilos metro cuadrados, un kilonewton metro cuadrado, que se combinará con la sobrecarga de uso que hemos visto anteriormente, con el viento, con los coeficientes de simultaneidad que vimos en el apartado 3.3 de este tema. Pero fijaos que dice, en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como se indica a continuación. Entonces, para naves industriales, poner por defecto este 100 es un poco bestia en algunos casos, y en algunos casos puede ser demasiado poco. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que mirar primero de todo en esta tabla, hay una tabla con más detalle, aquí podemos ver las capitales de provincia, y por ejemplo, para Madrid, pues habría que tener en cuenta una sobrecarga de 0,6 de 60 kilos metro cuadrado. Creo que muchas que colapsaron no habían tenido en cuenta esta sobrecarga de 60 kilos metro cuadrado, pero luego si vamos a Ávila, por ejemplo, pues veis en Ávila que habría que tener una carga de 100 kilos metro cuadrado, o si vamos a, pues en Mallorca, en la ciudad de Palma, estamos a 0 metros, pues tendríamos una sobrecarga tan solo en principio de 20 kilonewtons metro cuadrado. Dejársela es grave. Hay que ponerla porque la cubierta, pensad, uno puede decir, bueno, es que 20 kilos metro cuadrado no es nada, pero es que un panel de sándwich puede pesar, no ligerito, puede pesar 15 kilos metro cuadrado, luego 20, 25, pero del orden de magnitud similar. Y fijaros que esta carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal se toma este valor de la tabla por un coeficiente de forma en función de la cubierta. Este coeficiente de forma también podemos ir a mirar el código técnico con más detalle, pero tiene en cuenta que podemos tener depósito irregular de nieve y podemos tener varios valores. Por ejemplo, en un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, un cordón inferior, por ejemplo, pues como este de aquí o este de aquí, en el que no hay impedimento, en el que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual a 30 grados. La cubierta normal de una nave industrial tiene una inclinación menor de 30 grados, por lo tanto, el factor de forma sería 1 y nos iríamos directamente al valor de la tabla anterior. Y para cubiertas con inclinación mayor o igual a 60 grados, sería 0.
¿de acuerdo? 0 para cubiertas con inclinación mayor o igual que 60 grados. Entonces, y luego se puede interpolar linealmente por en medio. En caso de tener impedimento, a veces hay impedimento para evitar la caída de bloques. En este caso, sea cual sea la inclinación, tomaríamos el factor de forma igual a 1. En caso de tener una limahoya que, por ejemplo, tengamos aquí este faldón de aquí que limita con esta limahoya, o dos faldones de inclinación, como podéis ver, en contraria, en este caso, pues si este de arriba le correspondería a un valor menor, pero vamos a limitarlo con la inclinación del valor de abajo. Fijaos que aquí no sub 1 el que toque por esta pendiente y el de arriba será el factor de forma 2 igual al factor de forma 1, es decir, limitamos el de arriba con el de abajo. Si el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, con factor de forma del de encima se tomará el correspondiente a inclinación del de debajo, justo lo que os acabo de explicar. Si está inclinado en sentido contrario, como sería, por ejemplo, si tenemos múltiples aguas y aquí, evidentemente, habrá que evacuar el agua, eso no hay duda, pero para la nieve aquí se podría acumular. Nos dice que en este caso se tomará, bueno, la semisuma del ángulo hasta nu igual a 2. ¿De acuerdo? Se puede, claro, si tenemos esta forma de aquí, se va a acumular la nieve y podríamos ir a coger un factor de forma hasta el valor de 2, con lo cual, por ejemplo, en Ávila, si tuviésemos este caso, pues nos iríamos a una sobrecarga de nieve de hasta 200 kilos metro cuadrado, lo cual sería muchísimo. En cuanto a acción variable térmica, poco vamos a decir en este curso, más lo que os he dicho en el anterior, ya al principio cuando lo hemos comentado, pero fijaros, aquí se ve muy bien, esto es una vía férrea antigua, fijaros que tiene traviesas de madera, el que no está bien sujetada aquí la vía y vemos que ha pandeado por las tensiones que produce el calor, producen dilataciones, en este caso, si es una vía, bueno, en este caso sea conjuntas, pero la junta debía estar lejos, y puede llegar a producir, en este caso, el pandeo de una vía férrea, en este caso antigua, con traviesas de madera, que no iba a pasar en una vía actual, con traviesas de hormigón y bien cogido el carril. Nosotros, juntas de datación, la norma lo que dice, el código técnico, es que hasta 40 metros no nos tenemos que preocupar en un edificio ordinario por el cálculo, lo cual no significa que las juntas van a ser una fuente de problemas, va a ser una fuente de infiltraciones. Hacer edificios sin juntas pues cada vez es más común, pero hay que tenerlo en cuenta en el cálculo. Estructuras de acero es más sencillo, además tenerlo en cuenta en el cálculo es muy sencillo, y hay naves industriales de 100 metros, 150 metros de longitud sin ninguna junta. Generará algunos esfuerzos en los pilares, sobre todo, y bueno, habrá que tenerlos en cuenta. Pero eliminar juntas pues significa eliminar patologías y eliminar mantenimiento en el futuro. Y respecto a acciones accidentales, y ya finalizamos aquí este tema, pues habrá el sismo, que habrá que ir a buscarlo, incendio, pues hay un documento básico, seguridad estructural de incendio, y luego, en el caso de naves industriales, pues hay un reglamento propio de industria que habrá que tener en cuenta. En las zonas de tránsito de vehículos de bomberos, pues hay que tener en cuenta la sobrecarga de 20 kN metro cuadrado aplicada en una huella de 3 por 8 metros. Por ejemplo, si tenemos un parking y encima un edificio, o encima un parque o encima una plaza, lo que sea, pues habrá que tener en cuenta que si puede acceder el vehículo de bomberos, hay que preverlo. Impactos también se puede tener en cuenta, y para laboratorios, almacenes explosivos, etcétera, se podrán considerar diferentes acciones accidentales y especificarlas. Un tema, ya hemos llegado a la última diapositiva, ahora me doy cuenta que me he saltado aquí un pequeño comentario que quería hacer, que es importante. Cuando hemos hablado de las acciones variables, de la sobrecarga de uso, un comentario importante es que para las zonas de almacén o biblioteca se consignará en la memoria del proyecto y las instrucciones de uso y mantenimiento el valor de la sobrecarga media y, en su caso, distribución de carga
para lo que se ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor. Yo pocas veces en España lo he visto. En otros países extranjeros sí que he visto, en los almacenes y en laboratorios, por ejemplo, una placa en la pared que dice, pues este almacén ha sido calculado por una sobrecarga de 2000 kilos metro cuadrado, por ejemplo, 20 kilonewtons metro cuadrado. Es importante y creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, ya que al final pasan los años, nos olvidamos de qué sobrecarga se ha tenido en cuenta en el proyecto, en el día a día, luego al final, pues a veces ha habido accidentes en edificios debido a un exceso de carga porque el usuario había olvidado, había cambiado de propiedad y nadie había consultado el proyecto. Entonces es importante, para casos especiales, consignarlo en la obra. Y hasta aquí llega este tema 3, que supone en este curso un cierre del bloque introductorio.